El 9 de abril de 2026, una niña de 10 años envió una carta a la NASA pidiendo que Plutón volviera a ser un planeta. Y lo sorprendente es que accedieron. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que estaban estudiando la posibilidad de restablecer a Plutón su estatus de planeta de pleno derecho. Sin embargo, antes de que te emociones demasiado, la NASA no tiene la última palabra sobre el asunto. Esa es responsabilidad de la Unión Astronómica Internacional, la organización que degradó a Plutón a la categoría de planeta enano en primer lugar. Pero lo que es evidente es que para muchos el debate sigue vivo. Hay pocos lugares en nuestro sistema solar que evoquen emociones tan fuertes como Plutón. ¿Qué tiene este planeta enano que sigue cautivando nuestros corazones y nuestra imaginación? ¿Y por qué los argumentos sobre el estatus planetario de Plutón han vuelto de repente a primer plano? ¿Podría haber realmente una posibilidad de que algún día, como espera Isaacman, Plutón vuelva a ser un planeta? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y en la compilación de hoy, regresamos una vez más a Plutón para aprender más sobre este increíble objeto celeste. Descubriremos por qué fue degradado hace 20 años y revelaremos el obstáculo que se interpone entre Plutón y su antigua gloria. Quizá una de las cosas que hace que Plutón sea tan fascinante es la sensación de misterio que lo rodea. Al fin y al cabo, antaño se consideraba nuestro planeta más lejano, situado a una media de 5.900 millones de kilómetros del Sol. Y desde que avistamos Plutón por primera vez en 1930, solo ha habido una misión para explorar este diminuto objeto, la New Horizons. Así pues, echemos un vistazo más de cerca a lo que encontró la sonda New Horizons y seamos testigos de algunas de las maravillas que pueden descubrirse en este lejano y enigmático planeta enano. La New Horizons se lanzó en enero de 2006 desde la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Su misión principal era fotografiar y recopilar información sobre Plutón y sus lunas Caronte, Estigia y Nix, por no hablar de Cerbero e Hydra, que aún no habían sido descubiertas. El 14 de julio de 2015, tras 9 años de misión, la New Horizons realizó su máxima aproximación a Plutón, captando una visión asombrosa de su superficie que superó nuestras fantasías más salvajes. Montañas de hielo, glaciares de nitrógeno, criovolcanes y cañones. Pero, dadas las inmensas distancias, la transmisión se limitó a tan solo 1 o 2 kilobytes por segundo. Se tardó 15 meses en descargar el conjunto completo de datos, lo que causó sensación cada vez que la NASA publicaba una nueva imagen. Al observar estas imágenes hoy, mi asombro no ha disminuido. Hay tantísima información que analizar. Es un poco como trabajar en un rompecabezas. Y, como todo buen rompecabezas, la imagen completa solo se revela después de haber dedicado tiempo a encajar las piezas. Empecemos por un rasgo único llamado los nudillos de latón, situados cerca del ecuador de Plutón. Se compone de 6 regiones bajas, llamadas máculas, con una anchura media de 480 kilómetros, cada una aproximadamente del tamaño de Islandia. Si nos fijamos más de cerca, podemos ver que están entrelazadas con una red de cañones. De oeste a este son Krun, Ala, Balrog, Bukupkame, Junkame y Mengpo. Cada uno de estos nombres proviene de un espíritu del inframundo diferente de la mitología mundial. Así que, para los fans de El Señor de los Anillos que nos ven, os alegrará saber que la mácula Balrog es una referencia a ese demonio de la Tierra Media que lucha contra magos. Creemos que los nudillos de latón adquieren su color oscuro de un alquitrán hecho de tolinas, que son hidrocarburos formados por la interacción del metano y el nitrógeno con los rayos cósmicos. Las tolinas abundan en todo Plutón, como aquí, en la región vecina con forma de ballena conocida como Cthulhu Mácula. La razón por la que los nudillos de latón aparecen separados es que cada mácula está dividida por imponentes tierras altas cubiertas de hielo. Estas tierras altas tienen varios kilómetros de altura y probablemente estén formadas por nitrógeno, metano y monóxido de carbono congelados sobre un lecho de hielo de agua. En Plutón, el hielo de agua es lo suficientemente fuerte como para formar montañas debido a su baja gravedad. El hielo de nitrógeno, sin embargo, es mucho más blando,
por lo que suele inundar las tierras bajas de Plutón. Solo podemos imaginar cómo deben de ser estas colosales montañas de hielo desde la perspectiva de los cañones. El nitrógeno es el material más común en la superficie de Plutón, el 98% de hecho. El hielo de nitrógeno también constituye una gran parte del rasgo más icónico de Plutón, su región en forma de corazón, conocida como Tombaugh Regio, llamada así por el descubridor de Plutón, Clyde Tombaugh. El lóbulo occidental del corazón es una cuenca lisa rellena de hielo de nitrógeno llamada Sputnik Planitia, mientras que el lóbulo oriental es mucho más rugoso. En esta imagen puedes ver el relieve con un detalle asombroso. Escaneando de oeste a este, casi puedes sentir la diferencia con las yemas de los dedos. El lado oriental parece picado, como la piel de una naranja. Los científicos creen que los vientos de Plutón transportan nitrógeno desde Sputnik Planitia hacia la atmósfera y lo depositan de nuevo en estas tierras altas orientales, razón por la cual el albedo es tan alto. El albedo es la medida de cuánta luz refleja una superficie. Fíjate en cómo las tierras altas tienen un brillo helado debido a todo el hielo de nitrógeno depositado allí. Creemos que parte de ese nitrógeno a su vez se desliza de nuevo hacia las tierras bajas a través de un flujo glacial, lo que significa que las mitades occidental y oriental del corazón tienen una relación transaccional. Es una disposición inusual, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En el lado occidental de Sputnik Planitia hay una imponente cadena montañosa llamada Alidrisi Montes. Aquí, los vientos arrastran diminutas partículas de hielo de metano hacia las montañas y las depositan de nuevo en la superficie como granos de arena. Esto es notable de por sí, ya que la atmósfera de Plutón es muy delgada. No esperábamos que sus vientos fueran capaces de este tipo de transporte. Lo más probable es que estas partículas de metano sean elevadas por la sublimación del hielo de nitrógeno, un proceso en el cual una sustancia cambia de fase de sólido a gas. Creemos que el nitrógeno que se sublima arranca diminutas partículas de hielo de metano del tamaño de un grano, que se elevan a la atmósfera y se asientan más cerca de las montañas. Estos depósitos de metano forman un vasto campo de 2.000 kilómetros cuadrados de dunas transversales, que se parecen un poco a las del desierto de Taklamakan en China o al Valle de la Muerte en California. Pero, a diferencia de esos desiertos aquí en la Tierra, estas dunas se forman a temperaturas gélidas de menos 230 grados Celsius. Los diminutos granos de metano que forman las dunas son mucho más ligeros que la arena, y bajo la baja gravedad de Plutón probablemente se sentirían como polvo deslizándose entre tus dedos. Sin embargo, dadas las temperaturas de menos 230 grados, no te recomendaría intentarlo. Las dunas no son el único elemento de interés en este rincón de Sputnik Planitia. En el lado occidental de las montañas hay una fosa profunda, que puedes ver como la banda de color azul oscuro en este mapa de elevación coloreado. Basándonos en nuestras mediciones, los picos adyacentes a la fosa varían de 200 metros a 1 kilómetro de altura, mientras que los picos más lejanos son mucho más altos, alcanzando los 3 kilómetros de altura, casi tanto como las montañas rocosas. Esto significa que las montañas se hacen más altas a medida que te alejas de la fosa. ¿Por qué es esto significativo? Bueno, creemos que podría estar relacionado con lo que ocurre bajo la superficie de Plutón. Verás, una de las revelaciones más fascinantes que hemos hecho recientemente sobre Plutón es que podría haber tenido y podría seguir teniendo un vasto océano bajo la superficie. Esta es una característica que compartiría con varias lunas de nuestro sistema solar, como Ganímedes, Europa y Encélado. El hecho de que Plutón pueda albergar agua líquida es notable si se tiene en cuenta lo lejos que está del Sol. Tendría que generar un calor significativo a partir de la desintegración nuclear en su núcleo. Sin embargo, Plutón es más pequeño que nuestra propia Luna. Dado el diminuto tamaño de su núcleo, no cabría esperar que generara mucho calor. Así pues, las pruebas de la existencia de un océano bajo la superficie pillaron a mucha gente por sorpresa. Esto es muy interesante, pero estoy seguro de que te estarás preguntando qué tiene que ver con las montañas que acabamos de ver.
Pues bien, un estudio de 2019 publicado en la Lunar and Planetary Science Conference sostiene que es muy probable que las montañas Salidrisi se hayan desplazado hacia el este mediante convección en estado sólido. Este movimiento podría haber producido tanto la fosa profunda en el lado occidental de la montaña, como el levantamiento que vemos en las elevaciones crecientes de los picos que se desplazan de oeste a este. Si esta teoría es cierta, estos procesos dinámicos que ocurren en la superficie de Plutón parecerían apoyar la idea de que existe una capa de agua líquida bajo su corteza helada. También vemos otras pruebas en forma de criovolcanes. Bright Mons es un potencial criovolcán que ya hemos analizado anteriormente en este canal, pero aquí lo tenemos a la vista en el color de mayor resolución que el equipo de la New Horizons montó. Lo que estás viendo es una composición de imágenes tomadas por la cámara LORRI de la sonda y su cámara de imágenes visibles multiespectrales, RALPH. Bright Mons es una estructura masiva hecha principalmente de hielo de agua con una altura de 4 kilómetros y una enorme depresión en el centro. Y puede que haya estado activo hace relativamente poco, como demuestra la falta de cráteres de impacto en la zona circundante. Los científicos detectaron otro posible criovolcán al suroeste llamado Picard Mons, que es aún más masivo, con 7 kilómetros de altura. Lamentablemente, ya estaba en la oscuridad para cuando la New Horizons pudo captarlo, por lo que las imágenes no son tan claras como las de Bright Mons, pero puedes verlo aquí en este mapa topográfico coloreado. También tiene una enorme depresión en su centro. Las depresiones de ambas estructuras recuerdan a las calderas que vemos aquí en la Tierra, pero son mucho más grandes en relación con el tamaño de los volcanes. Mirando de cerca, parece haber anillos concéntricos que rodean las depresiones, lo que indica quizá una serie de erupciones seguidas de una retirada de magma y el posterior colapso de los conductos. Para que quede claro, aún no han confirmado que se trate definitivamente de criovolcanes, pero la literal montaña de pruebas es difícil de negar. De todo esto se desprende que Plutón es un lugar fascinante y hermoso. Espero que ahora sientas que lo conoces un poco mejor. Pero nada de esto responde a una pregunta clave. ¿Realmente merece Plutón ser un planeta? La clave de esa pregunta y el motivo por el que Plutón dejó de ser un planeta en primer lugar empezaron en 1978 con un descubrimiento fundamental. Es hora de hablar de Caronte. La historia de Caronte no empieza con una búsqueda deliberada, sino con un error. El 22 de junio de 1978, James Christie, astrónomo del Observatorio Naval de Estados Unidos, realizaba una tarea rutinaria pero tediosa: examinar placas fotográficas de Plutón para perfeccionar los cálculos de su órbita alrededor del Sol. Las imágenes, tomadas con el telescopio K.G. Strand de 1,5 metros en Arizona, no se consideraban de gran calidad. De hecho, varias placas se habían marcado como deficientes o defectuosas porque mostraban a Plutón no como un punto nítido y definido, sino como una mancha extrañamente alargada con un bulto característico en un lado. Para la mayoría, esto habría sido una molestia, una imperfección que descartar. Las turbulencias atmosféricas o una alineación incorrecta del telescopio podrían causar fácilmente tales distorsiones, pero Christie tenía una formación específica que lo preparó para ver algo que otros habían pasado por alto. Pasó años fotografiando estrellas dobles y su ojo entrenado reconoció un patrón familiar en aquel extraño bulto. Notó un detalle crítico. Mientras que la imagen de Plutón estaba emborronada, las lejanas estrellas de fondo en las mismas placas eran puntos de luz perfectos y nítidos. Si el problema fuera del telescopio o de la atmósfera, todo en la imagen estaría distorsionado. El hecho de que solo Plutón se viera afectado significaba que el bulto tenía que ser real. Había algo más allí. Christie empezó a investigar a fondo en los archivos del observatorio y desenterró placas de Plutón que se remontaban a 1965. Muchas de ellas también se habían descartado por defectuosas con anotaciones como imagen de Plutón alargada. Pero ahora esos fallos se convirtieron en la clave de la confirmación. Christie vio que el bulto se movía sistemáticamente alrededor de Plutón con el tiempo. Él y su colega, Robert Harrington,
rastrearon meticulosamente su posición a lo largo de los años de imágenes archivadas. Calcularon que el bulto rodeaba a Plutón una vez cada 6,4 días, una cifra significativa porque coincidía perfectamente con el periodo de rotación conocido del propio Plutón. Esta era la última pieza del rompecabezas. El fantasma de la placa fotográfica era un compañero masivo, una luna encerrada en una danza sincrónica con su mundo progenitor. Una vez confirmado el descubrimiento, la nueva luna recibió la designación provisional S/1978-P1. Como descubridor, Christie tenía derecho a proponer un nombre. Decidió ponerle a la nueva luna el nombre de su mujer, Charline, cuyo apodo era Char. Inspirado por su interés en la física, donde partículas como los protones y los electrones suelen terminar en on, añadió el sufijo para crear Charon, o Caronte en inglés. Fue un tributo personal, pero por una coincidencia casi increíble, también encajaba perfectamente en la mitología. Solo después de proponer el nombre, supo Christie que en la mitología griega, Caronte era un barquero espectral y silencioso que transportaba las almas de los muertos a través del río Aqueronte hacia el inframundo, el reino gobernado por el dios Plutón. El nombre fue adoptado oficialmente por la Unión Astronómica Internacional en 1986. Pero esta luna recién hallada era mucho más que un simple acompañante. Su sola existencia obligaría a una reevaluación completa de todo el sistema solar, y al hacerlo ayudaría a derrocar a Plutón de su trono planetario. El descubrimiento de Caronte empezó a desentrañar inmediatamente los misterios de Plutón, y la primera revelación fue profunda. Al rastrear la órbita de Caronte, los astrónomos pudieron aplicar por fin la ley de Kepler para calcular la masa del sistema por primera vez. El resultado fue impactante. Plutón no era un pequeño planeta terrestre como algunos habían pensado, sino que era increíblemente ligero, aproximadamente una sexta parte de la masa de la luna de la Tierra. Se descubrió que la propia Caronte poseía un sustancial 12% de la masa de Plutón, una proporción mucho mayor que la de cualquier otra luna importante del sistema solar. La luna de la Tierra, en comparación, solo representa alrededor del 1,2% de la masa de la Tierra. Esta sorprendente paridad de tamaño da lugar a una dinámica única que diferencia a la pareja de cualquier otro sistema planeta-luna. Cuando una luna pequeña orbita alrededor de un planeta grande, el centro de su masa combinada, o baricentro, se encuentra en las profundidades del planeta. La luna realiza una gran órbita alrededor de este punto, mientras el planeta efectúa un pequeño bamboleo. Pero Plutón y Caronte tienen una masa tan similar que su baricentro se encuentra en el espacio vacío entre ellos, aproximadamente a 960 kilómetros por encima de la superficie de Plutón. Plutón y Caronte ejecutan una danza perpetua alrededor de un punto invisible común en el espacio, y eso tiene implicaciones. Nuestra luna está anclada gravitacionalmente a la Tierra. Eso significa que gira sobre su eje en el mismo tiempo que tarda en orbitarnos, por lo que siempre nos presenta la misma cara. Desde la superficie de la Luna, sin embargo, un astronauta vería girar la Tierra, pasando por un ciclo completo de día y noche. El sistema Plutón-Caronte es un ejemplo extremo de lo que se denomina acoplamiento de marea mutuo. No solo Caronte muestra siempre la misma cara a Plutón, sino que Plutón muestra siempre la misma cara a Caronte. Si estuvieras de pie en el lado de Plutón que mira a Caronte, la gran luna colgaría inmóvil en el cielo. Un disco colosal que nunca sale ni se pone. Si estuvieras en el hemisferio opuesto, nunca sabrías siquiera que está ahí. Están bloqueados en un duelo de miradas eterno a través de 19.640 kilómetros de espacio. Estos dos hechos, el baricentro externo y el anclaje de marea mutuo, llevaron a muchos científicos a sostener que el sistema no debería considerarse un planeta y una luna, sino más bien un planeta doble. Esta ambigüedad se convirtió en una prueba central en el acalorado debate sobre las definiciones planetarias a principios de la década de 2000. El descubrimiento de Caronte aportó los datos críticos, la baja masa de Plutón y la extraña dinámica del sistema, que obligaron a los astrónomos a enfrentarse al hecho de que el sistema solar era más complejo de lo que nuestras sencillas categorías permitían. La Unión Astronómica Internacional
llegó incluso a considerar formalmente una propuesta para clasificar a Plutón y Caronte como un planeta doble en 2006, aunque la idea se dejó de lado finalmente en medio de la decisión más amplia y controvertida de reclasificar a Plutón como planeta enano. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Antes de 2006, el término planeta se utilizaba de forma bastante laxa para referirse a objetos grandes de nuestro sistema solar y de más allá. Un término arraigado en tradiciones anteriores a nuestra comprensión moderna del universo. Pero mientras los astrónomos comprendían mejor lo considerable que era el tamaño de Caronte en comparación con Plutón, también estaban descubriendo otros objetos más allá de la órbita de Neptuno: Quaoar, Sedna, Makemake y Eris. De estos, en aquel momento, se pensaba que Eris era mayor que Plutón, aunque mediciones más exactas desde entonces han revelado que es ligeramente más pequeño, con 2.326 kilómetros de diámetro en su ecuador frente a los 2.377 kilómetros de Plutón. Aún así, es más masivo. Así que si Plutón era un planeta, ¿lo serían también estos? Esta pregunta hizo que la Unión Astronómica Internacional se reuniera y propusiera una nueva definición de planeta, una que pudiera eliminar toda confusión, y estableció 3 criterios clave que debía cumplir un planeta. 1. Un planeta tenía que orbitar alrededor del Sol. 2. Tenía que tener masa suficiente para que su gravedad le diera una forma aproximadamente redonda. Y 3. Tenía que haber despejado la vecindad alrededor de su órbita. Fue este último criterio el que supuso el golpe fatal para Plutón como planeta, porque, aunque Plutón ha logrado tener una forma aproximadamente redonda y orbita alrededor de nuestro Sol, su diminuta masa no había sido suficiente para despejar su órbita de miles de otros objetos grandes como los Plutinos, Orcus o Lempo. Aunque el hallazgo de Caronte no había sido el último clavo en el ataúd de Plutón como planeta de pleno derecho, su descubrimiento fue una pieza clave en una cascada de fichas de dominó que condujo a la degradación final de Plutón. Su fascinante danza gravitatoria con Plutón lo ha vinculado indisolublemente al planeta enano, y 2006 no fue la primera vez que tuvo un impacto masivo en la historia del planeta enano. Entonces, ¿cómo llegó a existir un sistema tan extraño? Durante muchos años, la teoría principal para la formación del sistema Plutón-Caronte fue una versión a escala reducida de cómo nació nuestra propia Luna, la hipótesis del gran impacto. En este escenario, un objeto masivo del cinturón de Kuiper chocó contra un protoplutón en una colisión cataclísmica. El impacto habría lanzado una enorme nube de escombros a la órbita, que luego se fusionaron gradualmente para formar a Caronte. Este modelo explica con éxito el elevado momento angular del sistema y la órbita casi circular de Caronte. Sin embargo, a medida que crecían nuestra comprensión de los materiales planetarios y nuestra potencia de cálculo, este modelo empezó a mostrar grietas. Plutón y Caronte no son cuerpos de roca fundida, como la Tierra primitiva. Son mundos pequeños y rígidos hechos de roca y una gran cantidad de hielo de agua. Estos materiales se comportan de forma muy diferente bajo la tensión de una colisión cósmica. Simulaciones más recientes y sofisticadas han dado lugar a una nueva teoría más elegante. Este modelo propone un impacto rasante a una velocidad mucho menor, menos parecido a una fragmentación planetaria y más a un beso cósmico. En lugar de aniquilarse mutuamente, el protoplutón y el protocaronte chocaron con la suficiente suavidad como para quedar temporalmente pegados, girando por el espacio como un único objeto con forma de muñeco de nieve durante unas horas antes de que las fuerzas de marea volvieran a separarlos. Se separaron, pero no del todo, permaneciendo para siempre unidos por la gravedad en el sistema binario que vemos hoy. Este escenario de beso y captura tiene una poderosa ventaja sobre el modelo del gran impacto. Explica cómo ambos cuerpos pudieron sobrevivir al encuentro prácticamente intactos, conservando gran parte de su estructura interna y composición originales. Esto concuerda perfectamente con las observaciones que muestran que Plutón es más denso y rico en roca, alrededor de un 70% de roca, que Caronte, que solo tiene un 55% de roca.
Esto sugiere que se formaron como cuerpos separados que no se mezclaron completamente en una colisión ardiente. Crucialmente, esta historia de formación hace algo más que explicar la órbita y la composición del sistema. Proporciona la clave para comprender toda la historia geológica de Caronte. El impacto inicial y, lo que es más importante, la inmensa fricción de marea generada mientras los dos cuerpos se estiraban y tiraban el uno del otro durante su separación, habrían depositado una cantidad tremenda de calor en el interior de ambos mundos. Esta energía inyectada es el pistoletazo de salida que disparó la evolución geológica de Caronte. Atrapado bajo una corteza de hielo, este calor derretiría el interior, creando un océano bajo la superficie y preparando el escenario para el drama a escala planetaria que más tarde se desarrollaría en su superficie. Durante 37 años tras su descubrimiento, Caronte no fue mucho más que un borroso compañero de Plutón. Pero el 14 de julio de 2015, la nave espacial New Horizons de la NASA pasó por delante de la pareja binaria, transformándolos de puntos de luz distantes en mundos vibrantes y complejos. Las imágenes que la New Horizons envió de Caronte fueron impresionantes. Revelaron un mundo que, en algún momento de su lejano pasado, se había desgarrado a sí mismo. La superficie de Caronte no es lisa. Está dominada por un sistema de vastas fallas tectónicas, enormes crestas, imponentes acantilados y profundos valles que dejan cicatrices en su superficie. El más espectacular de ellos es un gran cinturón de abismos que envuelve el ecuador de la Luna. Este sistema, que incluye el informalmente llamado Serenity Chasma, se extiende durante al menos 1800 kilómetros y se hunde hasta profundidades de hasta 7,5 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es más de 4 veces más largo y casi 5 veces más profundo que el Gran Cañón de la Tierra. Estos no son cañones excavados por ríos, sino colosales fallas de distensión, pruebas de que toda la corteza de Caronte se estiró una vez hasta su punto de ruptura. ¿Qué fuerza inmensa podría hacer que un mundo entero se expandiera y se rompiera? La respuesta está en el calor de su formación. Esa energía inicial, complementada por la lenta desintegración de los elementos radiactivos en su núcleo rocoso, fue probablemente suficiente para derretir el hielo de agua en las profundidades de Caronte, creando un vasto océano de agua líquida bajo una corteza sólida y congelada. Durante un tiempo, Caronte fue un mundo oceánico, pero todos los cuerpos pequeños del sistema solar exterior acaban perdiendo su calor primordial en el espacio. A medida que Caronte se enfriaba a lo largo de millones de años, el océano subsuperficial empezó a congelarse. Aquí, una propiedad peculiar del agua adquiere una importancia crítica. A diferencia de la mayoría de las sustancias que se contraen al congelarse, el agua se expande. A medida que el océano se convertía en hielo, su volumen aumentaba, empujando implacablemente desde abajo hacia afuera la frágil corteza superpuesta. La superficie se estiró y se tensó hasta que no pudo aguantar más. La corteza de Caronte se rompió, creando vastos sistemas de cañones que todavía atraviesan el planeta enano hoy en día. Como dijo un científico, Caronte se desgarró por las costuras como Bruce Banner convirtiéndose en Hulk. Hoy en día, Caronte parece ser geológicamente inerte. Su periodo de gran agitación ha quedado atrás hace mucho tiempo. Debido a que carece de una atmósfera densa o de una actividad geológica continua que erosione o entierre estos rasgos, las pruebas de este antiguo cataclismo están bien conservadas. La superficie de Caronte no es solo un paisaje, es una instantánea congelada de la muerte de su océano. La congelación del océano de Caronte hizo algo más que romper su corteza. También pavimentó la mitad del mundo. Las imágenes de la New Horizons revelaron una historia de dos hemisferios con relatos drásticamente diferentes. El hemisferio norte, llamado informalmente Ozterra, es un mundo antiguo y maltratado, con un terreno accidentado y elevado, muy craterizado y surcado por la vasta red de fallas tectónicas y cañones creados por el interior en expansión. Esta es la corteza original de Caronte, congelada en su estado fracturado. Pero hacia el sur, el paisaje se transforma. Se trata de Vulcan Planitia,
una vasta y suave llanura que difiere radicalmente de las torturadas tierras del norte. Esta región está mucho menos craterizada, lo que indica que es una superficie mucho más joven. Se encuentra a una elevación menor que Ozterra, y su superficie está marcada por rasgos que parecen flujos congelados y amplias ondulaciones. Los científicos creen que Vulcan Planitia es uno de los ejemplos más extensos de criovulcanismo del sistema solar. No eran volcanes de roca fundida, sino de aguanieve helada. A medida que el océano subsuperficial se congelaba, la expansión no solo agrietaba la corteza, sino que también presurizaba el agua líquida de debajo, que probablemente estaba mezclada con amoníaco, que actuaba como una especie de anticongelante. Este criomagma presurizado fue forzado a subir a través de las grietas y fisuras recién formadas, entrando en erupción en la superficie. La lava helada inundó el hemisferio sur, creando las suaves y jóvenes llanuras de Vulcan Planum. Dispersas por estas llanuras hay varias montañas grandes y aisladas, como Kubrick Mons, que parecen estar situadas en extrañas depresiones o fosos. Podrían ser bloques colosales de la corteza septentrional más antigua que se desprendieron, fueron arrastrados como icebergs por los flujos criovolcánicos y quedaron varados cuando las llanuras se congelaron a su alrededor. Quizá el rasgo más llamativo visualmente y misterioso de Caronte sea su polo norte. En la cima de la Luna hay una gran mancha oscura de color marrón rojizo. Un rasgo tan prominente que el equipo de la New Horizons lo llamó informalmente Mordor Mácula, por la Tierra Negra de El Señor de los Anillos. Casi con toda seguridad, el color se debe a una clase de moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, las mismas que vimos antes en Plutón. Las tolinas son comunes en el sistema solar exterior, pero su concentración en el polo de Caronte es única. La clave para entender por qué están aquí es encontrar la fuente del metano. Existen dos teorías contrapuestas. La hipótesis principal es que el metano es un regalo de Plutón y su atmósfera rica en nitrógeno y metano, que se escapa lentamente al espacio. A medida que Caronte orbita, su gravedad captura parte de este gas perdido. Durante el largo y oscuro invierno polar de Caronte, que dura más de un siglo, las temperaturas caen por debajo de los 240 grados Celsius bajo cero. A estas temperaturas extremas, el metano capturado se congela directamente sobre la superficie en un proceso conocido como trampa fría. Cuando el polo vuelve por fin a la luz del Sol, el hielo de metano acumulado es bombardeado con radiación ultravioleta, que lo cocina hasta convertirlo en las tolinas rojizas que tiñen el polo. Caronte y Plutón son, pues, un sistema dinámico e interconectado en el que un mundo pinta activamente la superficie de su compañero a través de miles de kilómetros de espacio. Pero una teoría opuesta sugiere que el metano fue un trabajo interno, que se originó en el propio interior de Caronte. Las masivas erupciones criovolcánicas que formaron Vulcan Planitia también habrían liberado enormes cantidades de gas, incluido el metano que estaba disuelto en el océano subsuperficial. Esto habría creado una atmósfera temporal en Caronte, y al igual que en la primera hipótesis, el metano habría migrado a las partes más frías de la Luna, los polos, y se habría congelado. A lo largo de miles de millones de años, este depósito de metano nativo fue irradiado para formar Mordor Mácula. Esta teoría vincula elegantemente el origen del casquete polar directamente con los otros grandes acontecimientos geológicos que dieron forma a la Luna. Tanto si el metano procede de la atmósfera de Plutón como del propio interior de Caronte, Mordor Mácula es un testimonio visible de la conexión ineludible entre estos dos mundos lejanos, un producto directo de su historia y entorno compartidos. El viaje de Caronte comenzó con una mancha en una placa fotográfica que casi se descarta por error. Termina con un mundo complejo y dramático, un mundo de cañones que abarcan continentes, más profundos que cualquiera en la Tierra, vastas llanuras de antigua lava de hielo y un misterioso polo teñido de rojo. Es imposible contar la historia de Plutón sin Caronte. Fue la órbita de Caronte la que nos dio la primera medida real de la masa de Plutón, revelándolo como el rey de una nueva clase de mundos.
Fue la existencia de Caronte la que apuntó a un nacimiento violento y compartido que esculpió ambos cuerpos y los expulsó con el calor que alimentaría su evolución. Es la superficie fracturada de Caronte la que cuenta la historia de un océano perdido, una historia geológica que proporciona un contexto crucial para comprender las fuerzas que aún hoy pueden estar agitándose en las profundidades del más activo Plutón. Y es el polo rojo de Caronte el que puede servir de registro permanente de la atmósfera de Plutón, desangrándose en el espacio a lo largo de los eones. Hay un último punto que quiero considerar en nuestra historia de Caronte y Plutón. El descubrimiento de este vecino anclado por las mareas podría haber iniciado el proceso que vio a Plutón relegado a la posición del mayor de los planetas enanos. Pero ¿será siempre así? ¿Recuperará Plutón algún día su posición de planeta de pleno derecho a pesar de su extraña relación con su luna de tamaño similar? Hay motivos para pensar que sí. Dejando a un lado las cartas de niñas de 10 años a los administradores de la NASA, hubo muchos por favor en esa carta, para ser justos. Hay algo que no encaja del todo en la definición actual de planeta. Para ser un planeta, un objeto debe haber despejado su vecindad, la trayectoria orbital alrededor del Sol que recorre el aspirante a planeta. Pero hay 10.000 asteroides cerca de la Tierra y 100.000 asteroides troyanos en la órbita de Júpiter. Estrictamente hablando, si Plutón falló en su definición por este motivo, ¿no deberíamos fallar nosotros? ¿No debería Júpiter? Ahora que hemos visto los ricos y complejos procesos geológicos que tienen lugar en la superficie de Plutón, hay algunos científicos que creen que esta complejidad debería tenerse en cuenta a la hora de decidir si algo es un planeta o no. Sostienen que debería tener prioridad sobre el requisito de que el planeta haya despejado su órbita. Así pues, dado que el administrador de la NASA parece estar a favor de la idea, es posible que los científicos revisen algún día la definición. Después de todo, lo único que hace que un objeto sea verdaderamente un planeta es que haya suficientes personas de acuerdo en que lo es. El término planeta es una definición totalmente humana, y si decidimos que queremos redefinirlo basándonos en nueva información o consideraciones, no hay razón para que eso no pueda volver a ocurrir. Ya ocurrió una vez, después de todo, así que será muy interesante ver a qué se refería Isaac Mann con ese "lo estamos estudiando". Pero sea un planeta o no, Plutón seguirá despertando nuestra fascinación, nuestra curiosidad y nuestro asombro. Después de todo, una rosa con cualquier otro nombre seguiría oliendo igual de bien. Al parecer, lo mismo ocurre con la belleza y el encanto del lugar que llamamos Plutón. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.